¿Qué tal? Muy buenos días. ¿Cómo estás, Luis Alberto? Sí, pero bueno, los documentos dicen otra cosa. Él era el secretario de Energía en el año 2003. Recordemos que este proyecto nació como proyecto Fénix y fracasó. En ese momento era una subasta. Estamos hablando del sexenio de Vicente Fox. Él era secretario de Energía, el señor Felipe Calderón, y fracasó, pero él siguió impulsándolo. Después, de acuerdo con todos los documentos que nosotros tenemos, él lo siguió impulsando y hubo varias reuniones que la propia Presidencia de la República, y en especial la oficina de la Presidencia, era quien decidía cómo se hacían las cosas, y fue justamente en el sexenio de él cuando se modifican también todos estos, las bases para la subasta. Hay que recordar, Luis Alberto, que esta era una subasta y no una licitación, ¿sí? La licitación es cuando tú vas a contratar un servicio, pero en este caso lo que iba a hacer Pemex era vender. Por lo tanto, había una subasta donde eran cerca de 30 los que iban a participar, y no estaba Odebrecht, no estaba Braskem. Después, IDESA ya estaba desde antes. Hay que recordar que IDESA es una empresa que ya tenía más de 60 años y era proveedora de Pemex desde hace muchísimos años, ¿no? Entonces, cuando entra Odebrecht, justamente empiezan a hacerse a un lado las demás empresas, ¿no? Y al final nada más se quedan estas dos, IDESA y Odebrecht, a través de Braskem, que es una filial de Odebrecht, hacen un consorcio, y entonces eso no es una subasta, hay un solo postor, pero además se modifican las bases, ¿sí? Y se modifica el precio, la fórmula del precio, de acuerdo a los documentos que yo tengo, y que varios de ellos están en poder de la Procuraduría de entonces, hoy la Fiscalía, y fue el propio Cervantes, Raúl Cervantes, cuando era procurador, quien armó el expediente inicial. Hay que recordar que la denuncia contra Odebrecht inicia en el año 2017, ¿sí? Y él empieza a mandar a llamar a declarar a varios, y ahí es donde ellos también, de los que declaran y que son los que firmaron el contrato, que hay que decirlo, son gente en el buen término de segunda, es decir, no fueron los operadores, ellos únicamente firmaron el contrato, pero quienes operaron fue el propio Felipe Calderón. Y hay que recordar también que eso ya no lo mencionamos en el reportaje, pero también es muy cierto. Estaba Jordi Herrera, que fue secretario particular de Felipe Calderón en la Secretaría de Economía, y después fue encargado de Pemex Petroquímica cuando ya era presidente de la República Calderón, y después fue secretario de Energía, ¿sí? Entonces él también estuvo muy metido, pero obviamente él no aparece como firmante, ¿no? Aparecen como firmantes los subencargados de planeación, de ductos, y también aparecen los integrantes de IDESA y aparecen los integrantes de Braskem, la filial de Odebrecht. Entonces, en todo esto era finalmente Felipe Calderón. Las reuniones que se hacían para ver cómo iba la subasta siempre eran a petición de la Presidencia de la República. Mira, es normal que la Secretaría de Economía pida estas reuniones, la Secretaría de Energía o la propia Secretaría de Hacienda, que forma parte del Consejo de Pemex, ¿no? Pero no la Presidencia de la República, y aquí había un interés especial. Ahora, yo no estoy diciendo que él fue. Nosotros lo que estamos diciendo es que todo apunta, fue la Presidencia de la República. ¿Quién estaba en la Presidencia? Pues Felipe Calderón. ¿Quién tiene que investigar a fondo todo esto? La propia Fiscalía. La Fiscalía lo que está haciendo es, Luis Alberto, es
investigar etileno 21 ya, porque si pensamos en agronitrogenados, en el caso de los soya, agronitrogenados no es nada. Agronitrogenados nada más hubo una participación donde se dio un soborno presuntamente al señor Lozoya, hubo una venta a sobreprecio de cerca de 200 millones de pesos más, pero hasta ahí. En el caso de etileno es todavía, haz de cuenta que es un tema donde se ponen una organización delincual de acuerdo, donde varias personas participan en todo el proceso y va a ser un efecto transeccional. Y gracias a esa venta de etileno, lo que se vendía realmente es etano, ¿sí? Gracias a toda esa venta, le das en la torre a las petroquímicas de México, ¿sí? Le das facilidades a Odebrecht, vendes a un 30% de descuento el etano, cuando ya de por sí el etano en Veracruz está 29% por debajo del precio a nivel internacional, y eso lo dicen los propios documentos de Pemex. Entonces, no había ninguna necesidad de vender etano a Odebrecht, y eso se promovió desde el gobierno de Felipe Calderón. Conclusión entonces, Jesús. Conclusión, hay que investigar a Felipe Calderón y hay que investigar también a quienes fueron secretarios de Energía de aquella época, porque ahí inició el proceso, si es que realmente se quiere llegar a fondo en toda la corrupción de Pemex. Bien, y entonces, porque es de alguna manera muy explícito lo que dice Proceso también, ¿no? Que primero como secretario de Energía en 2003 y luego como presidente en 2007, Felipe Calderón ideó el contrato etileno 21 para favorecer a Marcelo Odebrecht, con lo que sangró al Estado con miles de millones de pesos y permitió a un empresario establecer una plataforma fraudulenta. Hoy Calderón, sí viste, es decir, se fue duro contra el Proceso, Jesús. Es decir, emitió calificativos, la verdad, fuertes. ¿Qué opinas de esto? Yo lo que opino es que Felipe Calderón no había hablado en todo este proceso porque no se le había señalado a él, y es lógico que él se trate de deslindar, pero lo que él no puede hacer es negar que fue durante su sexenio, que fueron sus propias autoridades a las que él designó quienes establecieron la fórmula del etano, y tampoco puede negar que gracias a todo eso Pemex se sangró. Pemex durante los 2 primeros años perdió 2,000 millones de pesos, y no lo digo yo, lo dice la Auditoría Superior de la Federación, y esto fue gracias a ese contrato que se hizo que no tiene nombre. Ese contrato está sangrando al Estado, ¿sí? Porque le está costando miles de millones de pesos. Ahora, ¿qué también sucedió después? Que gracias a todo esto que se hizo de etileno 21, etileno 21 creó su propia plataforma en Veracruz, Marcelo Odebrecht. Tengo los documentos de la Unidad de Inteligencia Financiera, donde hay por lo menos traslado de recursos hacia por lo menos unos 10, 19 países o 16, no recuerdo bien ahorita, sí, pero ahí están todos enumerados, y ese dinero salió cuando todavía no empezaba a funcionar etileno 21, ¿sí? Entonces, eso no lo puede negar Felipe Calderón, ahí está, y son los documentos que están en la Fiscalía y son los documentos que están en la Unidad de Inteligencia Financiera. Pues te agradezco mucho como siempre tu tiempo, ya sabes, le damos seguimiento a tu trabajo y aquí está siempre, por supuesto, estamos siempre pendientes y seguiremos contactándote, Jesús, para cualquier cosa y aclaración de este tema. Muchas gracias. Gracias, al contrario, muy buenos días. Buenos días. Le recuerdo, suscríbase al canal de YouTube de Proyecto Puente. Desde su casa o oficina nos puede ver a cualquier hora, desde las 6:30 de la mañana estamos transmitiendo en vivo, o nos vea durante el día. En Facebook, por supuesto, denle like a la fanpage de Proyecto Puente en Facebook, en Instagram como Proyecto Puente. Tenemos nuevo WhatsApp provisional mientras recuperamos la otra información. El otro, más bien WhatsApp, es el 6624-057368,
6624-057368 para que usted nos mande mensajes porque tuvimos unos detalles ahí con la red de Proyecto Puente. Pega a economía, fíjese,